Insisto en lo que había dicho en el video anterior, en el sentido de que a marzo de 1999 yo no ostentaba cargo o función pública alguna. Pero ¿qué ocurre después de todo esto? Hay muchas consecuencias y de las que vamos a destacar las principales. Una de esas consecuencias fue el decreto 1492, que con una desinformación y con una mala fe, para quienes realmente lo conocen, con una mala fe evidente, han querido señalarlo como el documento o el instrumento que decretó el congelamiento de fondos o el feriado bancario. Ese decreto lo único que pretendía, decreto 1492, de noviembre de 1999, registremos las fechas, de marzo a noviembre de 1999. El congelamiento fue en marzo, el decreto 1492, fue en noviembre del mismo año, meses después, encaminado a que los bancos acepten los certificados de depósitos que habían dado a sus depositantes en pago de la deuda que tenían con el mismo banco. En otras palabras, la situación injusta, la situación de la que se aprovechaban algunos banqueros, consistía en que el banco le tenía a su cliente depositados, sus depósitos congelados, y al mismo tiempo el cliente le había hecho un préstamo a ese banco, pero ocurre que el banco quería que le pague el préstamo y no le devolvía los depósitos. Eso es lo que buscaba corregir, como lo corrigió el decreto 1492. Y por último, respecto de la autoría o de quién es el autor de ese decreto 1492, tengo que señalar categóricamente, y he exhibido ante la prensa ecuatoriana los documentos correspondientes, cuando yo asumí el cargo de ministro secretario de Estado de la Producción y luego, porque fue después de eso, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, ya estaba ese decreto preparado. Había borradores, había documentos, había informes, inclusive un informe audiovisual. Se lo había tratado en el directorio de la Corporación Financiera Nacional. Y el propio Delgado había emitido informes sobre ese proyecto de decreto entonces. ¿Cómo podría ser posible que yo pueda ser atribuido de responsable o autor del decreto, y menos aún del feriado bancario, cuando solo se transmitía ese documento supuestamente por pedido mío, por instrucción mía? Solo se transmitía pidiendo una opinión. Esto es importante que lo tenga claro, porque este es el documento que ha circulado por las redes sociales. Es importante que lo tenga claro todo aquel que sea usuario de esas redes sociales. Sobre todo, insisto, en la juventud. Que no se transmita un mensaje sin revisarlo, que se coteje la información, que se contraste, que se investigue algo, y ahí al mismo tiempo nos iremos enterando más de la historia de la República. No deberíamos permitir que los verdaderos responsables de todos estos manejos sigan abusando y engañando a la juventud ecuatoriana y a la juventud de todas partes que no vivió y no conoce esa triste historia. Gracias otra vez.